Buenas noches, mi nombre es Johan Camargo, estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Antes de responder las preguntas orientadoras del debate, considero importante explicar la intención desde la cual se construye este análisis, que más que asumir una postura directa a favor o en contra de alguno de los actores involucrados, el punto de partida es una pregunta que permite comprender la raíz del problema. ¿Qué entendemos por lo público? A partir de este interrogante, el conflicto se analiza mediante una lógica de telaraña argumentativa. Esto implica que cada respuesta se conecta con factores sociales, factores involucrados y enfoques teóricos que en conjunto permiten una lectura más amplia de la situación. De esta manera, las preguntas no se forman de forma aislada ni subjetiva, sino como parte de una red de relaciones que vincula a vendedores ambulantes, residentes, Estado y ciudadanía, integradas bajo las perspectivas de la violencia estructural, de la teoría realista y el enfoque psicosocial del conflicto. En la pregunta 1, ¿quién tiene más derechos sobre el espacio público? ¿Quienes lo habitan o quienes lo necesitan para sobrevivir? El parámetro conceptual es el enfoque realista del conflicto. Más que definir quién tiene más derecho, es necesario reconocer que ambos grupos ejercen derechos legítimos sobre el mismo recurso limitado, el espacio público. Desde la teoría realista, el conflicto surge precisamente por la disputa de intereses sobre bienes escasos. Los residentes entienden el espacio como un lugar de recreación, seguridad y convivencia, mientras que los vendedores lo conciben como una posibilidad de sustento económico. Ahora, el conflicto no radica en la superioridad de derechos, sino en la coexistencia de necesidades compatibles dentro de un mismo territorio. En la pregunta 2, ¿puede justificarse la ocupación del parque si está en juego la subsistencia de poblaciones vulnerables? El parámetro conceptual, violencia estructural. La ocupación puede comprenderse a la luz de desigualdades sociales que empujan ciertos grupos hacia la informalidad. Muchos vendedores llegan a estos espacios debido a la falta de empleo formal, proceso migratorio o precariedad económica. En este sentido, el uso del parque responde a más de una necesidad, una supervivencia, a una intención de transgredir la norma. Esto no significa que la ocupación deba permanecer sin regulación. En la pregunta 3, ¿la alcaldía debe priorizar el orden urbano o el derecho al trabajo informal? El parámetro conceptual, enfoque realista del conflicto. Desde esta perspectiva, la alcaldía actúa como administradora de un recurso en disputa. Su función no debería centrarse únicamente en imponer orden, sino equilibrar intereses que parecen opuestos. Por ello, más que priorizar desalojos, su gestión debería orientarse hacia procesos de reubicación, concertación social y generación de alternativas laborales que permitan disminuir la presión sobre el espacio público sin desconocer el derecho al trabajo. En la pregunta 4, el parámetro conceptual, enfoque psicosocial del conflicto. La ciudadanía incide no solo en el cuidado material del espacio, sino en la construcción de las relaciones sociales que allí se desarrollan. Las percepciones, actitudes y formas de interacción con los vendedores influyen directamente en la escalada o transformación del conflicto. La corresponsabilidad, el reconocimiento del otro y el diálogo comunitario se convierten en elementos clave para la convivencia y la superación de este o próximos conflictos que se puedan generar. En la pregunta 5, el enfoque, parámetro conceptual, enfoque psicosocial del conflicto. La percepción de inseguridad tiene un peso simbólico importante. Con frecuencia, la presencia de vendedores se asocia con desorden o delincuencia, aunque no exista relación directa. Estas representaciones sociales influyen en la legitimación o rechazo de su presencia, configurando el conflicto más desde imaginarios colectivos que desde hechos. Para la pregunta 6, el parámetro conceptual, enfoque psicosocial con proyección restaurativa. Un enfoque restaurativo resulta más pertinente porque prioriza el diálogo y la mediación y la construcción de acuerdos. Las medidas punitivas como el desalojo pueden resolver la ocupación inmediata, pero no transforman las condiciones que originan el conflicto. En cambio, los procesos restaurativos permiten atender simultáneamente necesidades sociales, convivencia y uso regulado del espacio. En la pregunta 7, el parámetro conceptual, violencia estructural. Si en la medida en que el conflicto refleja desigualdades profundas en el acceso al empleo, la estabilidad económica y las oportunidades sociales, la presencia de vendedores no constituye el problema de fondo, sino la manifestación visible de estructuras sociales que limitan opciones de vida que digna para determinados sectores de la comunidad. En la pregunta 8, el parámetro conceptual, integración de los tres enfoques, realista y violencia estructural y psicosocial.
una solución sostenible que requiere articular los distintos niveles de conflicto desde lo realista. Implica regular el uso del espacio desde la violencia estructural, atender las causas socioeconómicas y desde la psicosocial reconocer la convivencia. Esto se traduce en reubicación digna, programas de formalización laboral y recuperación del espacio público bajo una definición compartida de lo público. En conclusión, el abordaje del conflicto mediante la lógica de telaraña me permitió comprender la problemática del espacio público no como una disputa aislada entre actores en conflicto, sino como una red de relaciones donde se muestran intereses, necesidades y percepciones diversas. Este método me facilitó coaccionar los enfoques realistas de violencia estructural y psicosocial, logrando así una lectura más amplia y equilibrada del caso de estudio. Entre sus principales ventajas se encuentra la posibilidad de evitar posturas reduccionistas y promover soluciones integrales. Sin embargo, también presenta limitaciones, ya que su complejidad analítica y su tiempo de estudio, y mayor aún de aplicación, puede dificultar la toma de decisiones inmediatas en escenarios institucionales que demandan las respuestas rápidas. Con todo esto como herramienta para la resolución de conflictos, la telaraña conceptual aporta con profundidad diálogo entre perspectivas mayores posibilidades de construir acuerdos sostenibles en el tiempo. Muchísimas gracias, cordial salud, y les recuerdo que les habló Johan Camargo, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte.